Buenos días, ¿cómo están? Buenos días. Qué bueno verlos. Bienvenidos de nuevo. Hoy estamos arrancando una nueva serie, como vimos ahí en la cortinilla. Gracias por hacer esa cortinilla tan chévere. Que se llama Punto de Partida. Y creo que nos llega muy bien en este momento del año, ¿no? Porque este es el momento del año en el que uno hace como propósitos, en el que dice, este año sí, este es mi punto de partida para dejar, no sé, de comer tanto, ¿cierto? Lo que pasa es que muchas veces tenemos demasiados puntos de partida, ¿no les parece? Como que uno hace y después a mitad de año vuelve y dice, no, ahora sí, y después para finalizar el año vuelve y dice, no, bueno, ahora sí, porque pues, para poder. ¿Sí? Pero esta serie se llama así, Punto de Partida. Y como decía en la cortinilla, queremos simplemente como hacer un recorderis, sin que eso suene como algo básico, de decir qué es la fe y por qué creemos en lo que creemos, sin que esto suene como algo muy académico. Queremos que sea algo vivencial. Y para eso quiero ponernos a pensar un momento en que todo, absolutamente todo lo que tú y yo hemos vivido tiene, o tuvo, o ha tenido, o tendrá un punto de partida. ¿Sí? Aquellas cosas buenas, pero también las malas, ¿sí? Cuando uno hace memoria de alguna cosa, pero esto de dónde arrancó, no sé, de repente algún vicio, alguna maña, ¿cierto? A veces uno, de pronto incluso con cierta, ¿cómo se dice? Como conversación, terapia, se puede dar cuenta que a veces las cosas tienen orígenes, tienen puntos de partida en cosas que de pronto ni nos dimos cuenta, ¿sí? Y eso también aplica para las cosas buenas, por supuesto, cuando uno se hace un propósito, cuando uno dice voy a hacer esto. Yo siempre me acuerdo de la historia de mi papá cuando, porque me la ha contado además muchas veces, que él estaba, mi amor, que él estaba, mi papá fumaba mucho, era un tipo que fumaba, pero mucho es mucho. No sé si ustedes entienden en términos de cajetillas de cigarrillos, de paquetes. Él fumaba varios al día. Y él me cuenta que su punto de partida para dejar de fumar fue cuando yo tenía más o menos la edad de nuestro hijo de Tomás. Y él se propuso, dijo, este es mi punto para dejar de hacerlo. ¿Sí? Y pues le admiro su fuerza de voluntad porque él lo hizo, ¿sí? ¿Sí me explico? Puedes pensar en algún punto de partida de alguna cosa, de alguna decisión que hayas tenido. Puedes pensar en alguna situación en tu vida. Te voy a dar 10 segundos para que lo pienses, ¿sí? ¿Hay alguna cosa que tú digas, yo sé que esto comenzó en tal momento? No tienes que compartirlo, solo piensa. ¿Lo tienes? ¿Sí? ¿Bien? Yo les quiero ilustrar también con un ejemplo que no tiene nada que ver con lo que he dicho, un ejemplo histórico de una historia que a mí me gusta mucho, a mí me gustan las historias. Y esta es la historia del punto de partida de una decisión que cambiaría muchas otras cosas. Y es la historia de un señor italiano por allá en el año 50 y pico, 60, que había sido soldado en la Segunda Guerra Mundial y que era mecánico graduado. Entonces su servicio dentro de la guerra había sido reparar los motores de los aviones, de las cosas, ¿cierto? Se acaba la guerra y el hombre con sus contactos en la parte militar, pero a la vez con sus conocimientos de mecánica, decide darle una nueva vida, una nueva oportunidad a todos esos carros, vehículos militares. Entonces el hombre los recoge con sus contactos, ¿cierto?, del mundo militar y con sus conocimientos mecánicos los vuelve tractores para desarrollar el campo y todo lo que había sido afectado por la guerra. Resulta que ese hombre se hizo millonario en esa industria, ¿sí? Y él creó su propia marca, hizo sus tractores y como hobby empezó a coleccionar carros deportivos, cosas de ricos, ¿cierto? Y empezó a hacerse a carros y uno de sus carros favoritos era un Ferrari. El hombre se cansaba porque el Ferrari, que a él tanto le gustaba, tenía una falla recurrente y él lo tenía que estar reparando, además de lo caro que era. Cuando él se puso a meterse en el carro para saber qué es lo que pasaba con ese carro, se dio cuenta que una de las piezas que siempre fallaba era una de las que él usaba en sus tractores.
y que se las cobraban como 10 veces más, ¿cierto? Pero que, pues porque era Ferrari, pero que él la conseguía muy fácil. Él se indignó y llamó a Ferrari, ¿cierto? Él era un tipo muy rico, conocía, y llamó a Enzo Ferrari. Y dice la historia que cuando él le hizo el reclamo, le dijo, mira, yo tengo un Ferrari, he pagado no sé cuánto dinero por él y tiene una falla de esto. Y Enzo Ferrari le contestó a este hombre, le dijo una frase que pasó a la historia, dijo, ¿qué puedes entender tú que eres un fabricante de tractores sobre carros deportivos? Y esto indignó tanto a este hombre que dijo, pues entonces yo voy a crear mis propios carros deportivos. Y esa es la historia de un tipo que se llamaba, porque ya se murió, Ferruccio Lamborghini. Y él creó, este es mi carro favorito, o muchos, pero este es mi favorito, el Lamborghini Diablo se llama, si a ustedes les gustan los carros deportivos. Mi punto, sí, el Diablo está aquí, pero está ahí. Mi punto con esta historia sencilla es que el punto de partida de Lamborghini, ¿sí? Como marca, como todo lo que sucede, fue esa historia que les estoy contando. O sea, si no hubiese habido esa enemistad, ese malestar con lo que él había vivido con Ferrari, no hubiéramos tenido una marca como esta. ¿Sí? ¿Me siguen lo que quiero decir? La marca cambiaría la historia del automovilismo, pero además siempre sostuvo como una rivalidad histórica con Ferrari, pero esa es otra historia. Yo a lo que voy es que eso mismo puede ocurrir con nuestra fe. Como decía la cortinilla, no sé cuál es tu caso, pero nuestra fe puede ser que nos haya traído hasta aquí porque de pronto tú vienes de un hogar en el que se te fue inculcada la fe, o valores, o principios, o cosas así. Eso tiene muchas connotaciones. Puede ser porque uno lo aprendió de una forma chévere, o puede ser porque simplemente lo sentaron a orar y lo obligaban a ir a la iglesia, ¿sí? Eso puede ser que haya sido, si tú le echas cabeza, tu punto de partida. Ahora, también puede ser que tú estás en este momento viviendo, y no lo sabes, tu punto de partida. ¿Por qué? Porque a veces los procesos no son tan lineales, o sea, a veces los procesos son momentos en los que se va dando y se va afianzando nuestra fe. Como sea tu caso con respecto a la fe, como sea que tú vengas de una herencia de gente religiosa o te haya sucedido algo o alguien te influenció lo suficiente como para ayudarte a abrir la cabeza y pensar en Jesús como una opción, esta serie es para ti. ¿Sabes? Porque la idea de esta serie es la misma idea que yo oro que pueda entender Tomás, nuestro hijo. Y la idea de esta serie es la siguiente, miren, ahí está en la pantalla, que podamos cuestionar, revolver, responder, incluso esperar nuestra fe. Seguros de que si lo hacemos, si hacemos ¿qué? Revolver, cuestionar, responder, vamos a salir fortalecidos. Esto, en otras palabras, es que debemos, tú y yo, hallar puntos de partida, o sea, puntos de certeza. ¿A qué voy con esto? A veces nuestra fe suena como algo aprendido. A veces nuestra fe suena como cuando uno saca el pasaporte y el pasaporte dice que soy colombiano. ¿Sí? Y ahí me enteré que, ve. Entonces uno empieza a ojear el costo del pasaporte y dice, tenemos unas tortuguitas. Sí, eso es de Colombia. ¿Sí me entiendes? Como que a veces uno no cuestiona eso. Hasta cuando empiezas a decir, ¿yo por qué creo en lo que creo? Otra manera de ilustrarlo es que nuestra fe es como un músculo. Nuestra fe es como un músculo. Y la única manera de que un músculo crezca, ¿ustedes saben cuál es? ¿Cómo? Ejercitándolo. Yo te entendí quitándolo yo. La única manera en que un músculo crezca es ejercitándolo, pero lo que sucede dentro del músculo es que se rompe. Las fibras de un músculo para que crezcan tienen que romperse.
Y eso suena como, eso no suena tan romántico como cuando uno dice, uy, si me meto al gimnasio voy a empezar a... No, lo que hay detrás de eso, si tú has ido o si tú has hecho ejercicio, cualquiera sea el ejercicio que hayas hecho, es el dolor que uno siente al otro día y todo. Bueno, esos son los músculos diciendo, uff, estamos cansados, pero también esa recuperación es la que está diciendo, ya estamos más fuertes. Ahora, hoy vivimos en una sociedad en la que sucede esto. Imagínate tú tener músculos, ser un tipo o una chica musculosa, pero solo tener como bultos ahí que no sirven para nada. Ahora, hoy vivimos en una época así, ¿no? O sea, sí, yo no quiero, yo quiero tener los abdominales, pues me los mando poner, ¿cierto? Pero no son míos, sino que me los pusieron ahí, ¿sí? Vi un caso de alguien que quería tener pantorrillas, porque las pantorrillas eran muy... y se mandó poner unas pantorrillas, ¿sí? O sea, es más fácil que hacer el ejercicio, pasar por el dolor y saber que tu músculo va a crecer, pero además que va a ser más fuerte. Y eso es lo que funciona, y así mismo funciona con la fe. Ahora, piénsalo de esta manera. ¿Te imaginas ser alguien que ha escuchado tanto acerca de la fe, que sabe tanto que al final no sabe nada? ¿Sí? ¿Te imaginas ser alguien que ha gastado muchos de sus domingos calentando una silla, pensando en todas las cosas, diciendo que sí a lo que se dice aquí al frente y saliendo y hacer lo que te da la gana? Ese es el problema. Parece un músculo que no se ejercita. ¿Me hago entender? O te imaginas tener muchas cosas aprendidas. Esto pasa mucho con los pelados, con los chicos. Tener muchas cosas aprendidas. Saber que las cosas son así. Decirte, por ejemplo, que tú no deberías estar haciendo esto o aquello. Que si tú tienes novio o novia, no deberías estar con él o con ella de pronto, qué sé yo, buscando, pensando, dando espacios para un embarrarla, para que de pronto sexualmente ocurra algo, ¿sí? O sea, son situaciones que ocurren. Tú saber todo eso simplemente porque alguien te dijo, la Biblia dice que no, y ya, ¿sí? Y lo que ocurre cuando pasan esas cosas es que tenemos cosas aprendidas que nunca cuestionamos y que cuando alguien nos las cuestiona, entonces ahí es cuando decimos, ah, sí, bebé, ¿yo por qué creía eso? Oiga, sí, la razón de ser de esta serie es un poquito ayudarnos a pensar en eso. Ven, ¿tú por qué crees esto? ¿Cuál es nuestro punto de partida, de anclaje, de certeza? ¿O somos solamente un grupo de locos que se está reuniendo los domingos porque no tienen nada más que hacer? ¿Sí? Y vienen aquí a reunirse. Te lo pregunto para que lo pensemos. ¿En dónde anclamos entonces nuestras certezas cuando pensamos en nuestra fe? O sea, ¿cuál es tu punto de partida cuando tú dices, no, yo creo en lo que creo porque, no sé, rellénalo tú, ¿sí? ¿Cuál es para ti? Piensa. Y aquí les lanzo el primer momento para revolvernos la cabeza. Como dijimos, ese es uno de los objetivos de esta serie. Y es que a veces nuestro punto de certeza es, hay gente que yo le escucha, es la palabra de Dios. ¿Sí? Ese es mi punto de certeza. Bueno, te cuento un dato que puede revolver nuestra fe, pero esa es la idea. Y es que a veces nuestro punto de certeza, nuestro punto de partida es la Biblia. Porque la Biblia dice, dicen algunas personas. Pues te cuento que los primeros creyentes, por ejemplo, no tuvieron Biblia como nosotros hoy la tenemos. Lo que conocemos como Biblia se terminó de más o menos formar por allá en el 250 después de Cristo. Imagínate, 2 siglos y medio sin Biblia. Entonces, ¿cómo es que los primeros creyentes siguieron creyendo? Si su punto de partida era la Biblia. ¿Me hago entender lo que estoy diciendo? Eso puede ser problemático para algunas personas hoy. No, 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 no. La Biblia, ¿sí? Hay que ser más bíblicos, dijo alguien hace poco. Y yo creo que eso está bien, porque gracias a Dios nosotros hoy tenemos la Biblia, ¿cierto? Pero también está bien pensar, ¿es ese nuestro punto de anclaje? Gracias a Dios por la Biblia, gracias a Dios por su palabra escrita, ¿cierto? Pero a veces, si quitamos eso, entonces, ¿qué será? ¿Algún versículo? ¿La iglesia? ¿Ese es tu punto de anclaje? ¿Te trajeron y yo pues llegué y pues ya nunca más me fui? ¿O la tradición familiar? Es que en mi casa siempre fuimos cristianos. ¿Y ya? ¿Sí?
Los primeros creyentes no tenían ese lujo de tener la Biblia, de tenerla incluso en el celular, como hoy nosotros lo hacemos. Entonces, ¿cómo fue que ellos por casi 3 siglos siguieron firmes y creciendo e invitando a otros a la fe? Yo quiero que pensemos en un pasaje de la Biblia, la necesitamos, pero en un momento en el que no había Biblia, en un momento en el que no estaba escrita como está hoy. Y este pasaje me gusta mucho porque es un pasaje de una situación que está ocurriendo difícil. Este pasaje está en el libro de Hechos, que es uno de los libros que hace parte de 2 secciones que tiene la Biblia. ¿Tú sabes eso? Hay 2 secciones que tiene la Biblia, el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento. ¿Sí? Hay otros que como Nuevo Pacto, Antiguo Pacto. El caso es que este libro hace parte de la parte más reciente de la Biblia que se llama Hechos de los Apóstoles. Y Hechos de los Apóstoles funciona como una bitácora de viaje. Y por eso me encanta ese libro, porque es la bitácora del viaje de esos primeros creyentes por la fe y por muchos lugares y todo lo que les ocurrió. Gracias a Dios por la gente que escribe, por ejemplo, sus experiencias y todo eso. En este caso, un tipo llamado Lucas nos hizo el favor de escribir lo que vamos a leer. El contexto de lo que vamos a leer es que el personaje principal se llamaba Pablo y era un tipo que se la pasaba viajando y hablando y compartiendo de su fe. Pablo se metía en problemas por estar hablando de la fe, porque hablar de la fe no es fácil. Y el caso es que Pablo, dice este pasaje, se encuentra esperando a su gente en una ciudad muy complicada para la fe que se llama Atenas, todavía existe. Y si tú sabes algo de Atenas, recordarás que Atenas es la capital o era la capital del pensamiento filosófico por mucho tiempo, ¿sí? Del pensamiento en general. Pues Pablo estuvo allá y él estaba de paso esperando a sus compañeros de misión. Y mientras él estaba allá, dice esta parte que vamos a leer, él empezó a pensar y a ver cómo la ciudad giraba en torno a discutir y debatir acerca de ideas. Entonces, dice este relato, él buscó la manera de ir a hablar y compartir esas ideas. Y miren lo que sucedió. Dice así, entonces lo sujetaron, dice acá, y llevaron a una reunión del Areópago, que era como un auditorio muy importante. Y le preguntaron, ¿se puede saber qué nueva enseñanza es esta que usted presenta? Porque nos presenta usted ideas que nos suenan extrañas y queremos saber qué significan. Y miren la nota que hace, esta la hace Lucas. Dice, es que todos los atenienses, pero también los extranjeros que vivían allí, se pasaban el tiempo sin hacer otra cosa más que escuchar y comentar las últimas novedades. O sea, la cultura de Atenas era una cultura de estar debatiendo, pensando, haciendo. Quizás ya mucho, ¿cierto? Ya aquí eso es lo que nos agrega Lucas ahí. Pues en medio de eso dice, y seguimos ahí leyendo, dice, Pablo se puso en medio del areópago y tomó la palabra. Y miren lo que les dijo. Ciudadanos atenienses, imagínense a Pablo hablando un discurso. Observo que ustedes son sumamente religiosos en todo lo que hacen. Al pasar y fijarme en sus lugares sagrados, encontré incluso un altar con esta descripción. ¿Cuál es la descripción? A un Dios desconocido. Eso no lo está diciendo Pablo, esto es algo que él se encontró. Se fue y miró y había uno que le llamó la atención y decía así, a un Dios desconocido. Ahora, un segundito ahí, Juli. Piensa en esto. Pablo está frente a una audiencia muy complicada, ¿sí? Una audiencia que está acostumbrada a escuchar ideas, a debatir. Puedes regresarte un momento para algo que me llamó la atención. Es, por ejemplo, ellos cuando le están preguntando, dice, usted nos presenta ideas que nos suenan extrañas y nosotros queremos saber qué significan. Miren que esa pregunta deja ver cómo ellos tienen curiosidad, o sea, ellos quieren saber, ¿sí? Y eso es bueno. Aquí vuelvo a decir, eso es bueno cuando pensamos en que esta serie también debería revolvernos a decir,
Yo quiero saber un poquito más de esto. Y Pablo le responde, ok, pero también piensen que cuando él les dice, oigan, observo que ustedes son muy religiosos, no se está refiriendo a la religiosidad que hoy nosotros tenemos. Se refiere a que esa era una sociedad que era absolutamente permeada por toda la parte religiosa. ¿En qué sentido? Vamos a recoger la cosecha, vamos a encomendarnos al Dios de la cosecha, ¿sí? Vamos para la guerra, necesitamos el favor del Dios de la guerra. Tengo un arrocito en bajo por ahí, o ¿cómo se dice? Sí. Estoy en un romance, no sé qué. Necesito los poderes de los dioses del amor. ¿Me hago entender? A eso se refería. Tantos dioses tenían que Pablo se fijó que había un altar vacío que decía al Dios desconocido. Eso es, en otras palabras, al Dios del por si acaso. Por si acaso llega a haber otro Dios que nosotros no sepamos, ¡pum! Lo ponemos ahí. ¿Me hago entender? Eso es lo que le llama la atención a Pablo. Y miren cómo Pablo presenta a Dios a esta gente. Y dice así, el Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él es el Señor del cielo y de la tierra. Es Pablo hablando. Dice así, no vive en templos construidos por hombres ni se deja servir por manos humanas, como si necesitara de algo. Por el contrario, Él es quien da a todos la vida, el aliento y todas las cosas. De un solo hombre hizo todas las naciones para que habitaran toda la tierra y determinó los periodos de su historia y las fronteras de sus territorios. Esto lo hizo Dios para que todos lo busquen. Y aunque sea a tientas, ¿qué? Lo encuentren. En verdad, Él, o sea, ¿quién? Dios, no está lejos de ninguno de nosotros, puesto que en Él vivimos, nos movemos y existimos, como algunos de sus propios poetas han dicho. De Él somos descendientes. Déjenme decirles una cosa aquí que de pronto no les sirve para nada, pero ayuda. Estas partes en comillas son citas que Pablo les está haciendo a ellos mismos de sus propios filósofos. ¿Sí? Miren esto que él dice aquí. Puesto que en él vivimos, nos movemos y existimos, como algunos de sus propios poetas han dicho. ¿Eso qué significa? Pablo había estudiado a los griegos. O sea, él sabía esas frases y las usa para, pues, para argumentar lo que él está diciendo. Pero déjenme pensar una cosa aquí rapidito. ¿Quién es Dios para Pablo? Si puedes pensar tú aquí. Mira que él no está usando la Biblia. De hecho, las citas que está usando son de sus propios poetas de los griegos. ¿Quién es Dios para Pablo? ¿Ya viste ahí? Yo les ayudo. Dios es alguien que no está lejos. Es alguien que se deja encontrar. Pero solo si él se deja encontrar, pero tiene que pasar algo para que lo encuentren, que lo busquen. ¿Sí? Ok, y sigue la última parte. Dice Pablo, Él, o sea Dios, ha fijado un día en el que juzgará al mundo con justicia por medio del hombre que ha designado. De ello ha dado pruebas a todos al levantarlo de entre los muertos. ¿A quién creen que se está refiriendo? A Jesús. ¿Quién es Jesús para Pablo entonces? El hombre designado. Sí, muy bien. Es el hombre que Dios ha designado para llevar justicia, pero también como prueba. Y hay algo más que hizo Dios, levantar a ese hombre de entre los muertos, o sea, la resurrección de Jesús. Y miren cómo termina esta parte. Cuando oyeron los griegos de la resurrección, unos se burlaron, pero otros dijeron, queremos que usted nos hable en otra ocasión sobre este tema. Yo quiero ponernos hoy en la cabeza que el punto de partida de Pablo es, y en una sola palabra, Jesús. Fíjate que él podría decir, miren hermanos, ustedes no han leído, pero en Génesis hay unos relatos tan buenos, ¿sí? Esto a ellos no les interesaba, ¿me hago entender? Fíjense cómo Pablo, podríamos decir muchas cosas de ese pasaje, cómo Pablo usa la propia cultura de ellos para llegarles a ellos, ¿sí? Pero lo más importante es, fíjense cómo Pablo pone en el centro, como estábamos cantando hace un momento, de todo su discurso a Jesús y la manera en la que Dios dispuso a Jesús
como punto de encuentro entre Él y nosotros. Yo quise poner la última parte ah, del pasaje para que vean que no todo es dulce cuando hablamos de esto. En ese momento Pablo salió de la reunión y miren cómo termina. Algunas personas se unieron a Pablo y creyeron. Entre ellos estaba Dionisio, miembro del Areópago, y una mujer llamada Damaris y otros más. Y ahí termina. Después de un gran discurso, no necesariamente las multitudes caen, ¿sí?, a los pies de Jesús. No necesariamente. Y por eso lo quise poner también. Pero hay algunos que sí, como Dionisio o como Damaris, que no sabemos quiénes son, pero que abrieron su corazón. ¿A quién? ¿A la Biblia? A Jesús. A Jesús como punto de partida. Y eso que eso ocurrió en un contexto en el que algunos, si se dieron cuenta, se burlaron. Tan pronto escucharon eso de la resurrección, dije, uy, no, 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 eso sí. Y habían otros dentro de la audiencia que con seguridad eran colombianos o rolos, porque dijeron, Pablo, más bien, en otra ocasión nos hablas de esto, ¿sí? ¿Sí se fijaron? La típica nuestra, cuando no nos gusta algo. Voy a darme una vueltica y ya, ¿sí? ¿Y eso qué ocurrió eso? Mi punto con este pasaje que yo sé que leímos largo es el discurso de Pablo para presentar la fe a otros. No es un discurso lleno de versículos, es un discurso de alguien que entiende que hay un Dios que se quiere acercar, que se deja encontrar y que ha puesto en Jesús la manera de encontrarlo. ¿Me hago entender? En otras palabras, Pablo pone a Jesús como punto de partida y ese es mi mensaje de hoy. Cuando pensamos en puntos de partida, en puntos de certeza, yo te animo a que pienses en cuál fue o ha sido tu encuentro con Jesús, no con la Biblia, ¿sí? No con el campamento X, no con la parte, no sé, de algún retiro o alguna organización o alguna iglesia, sino con ese Jesús que es, como Pablo dice, prueba que nos acerca a Dios y por medio de quien lo podemos conocer. Por eso te quiero dejar con esta conclusión que escribí ahí. Miren esto, nuestra fe necesita afianzarse. Por eso debemos establecer puntos de partida. Tu fe, recuerda esto, es tuya, no es compartida, no es heredada. Pilas para los que somos, no, ya no soy más joven, para los que son más jóvenes. No es heredada la fe y por eso debemos trabajar en ella. De esto, o sea, de trabajar en ella, depende la manera en que nos relacionemos y entendamos a Dios. Y a Dios en su propuesta de conocerlo. ¿Cómo? De manera personal, por medio de Jesús. Jesús, quien es la prueba de que Dios existe. Está bien cuestionar. Yo quería decir esto aquí al frente. A veces nos han dicho que está mal. ¿Usted qué hace preguntando eso? No, 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 no. Acá en esta serie queremos decir, está bien cuestionar. Está bien aún dudar. ¿Sabes por qué? Porque estamos delante de Dios, que como dijo Pablo, no está lejos de ninguno de nosotros. Del Dios que se deja conocer. ¿Y cómo se dejó conocer Dios? Les pregunto yo. Por medio de Jesús, quien habitó y estuvo en la tierra, murió y resucitó, y hoy nos hace una propuesta de conocerlo personalmente. Por eso les quiero dejar dos preguntas para terminar. Pensando en todo esto que hemos hablado hoy, ¿cuál es tu punto de partida en el caminar de tu fe? Puede ser un encuentro, un momento, una oración, qué sé yo, algo sobrenatural, no lo sé. O puede ser, como dijimos hace un rato, puede ser este momento, puede ser esta serie, puede ser darte la oportunidad hoy de reafianzar, de volver, de mirar. Pero ¿cuál es tu punto de partida? Necesitas tener un punto de partida. Y la segunda es, si pusiste cuidado a lo que hemos dicho, ¿quién es Jesús para ti? Y de la respuesta a esa pregunta,
va a depender mucho cómo puedas desarrollar tu fe. Bueno, eso era lo que quería compartir. Muchas gracias por esto.